Muy bien chicos, en este video les voy a explicar cómo es que funcionan los huesos dinámicos para que los entiendas y los sepas utilizar en mechones de pelo, prendas de ropa y en objetos como resortes, látigos, colas y esas cosas. Muy bien, si nos vamos a las propiedades de cualquier hueso que seleccionemos, vamos a encontrar esto más o menos así. Esto es lo que nosotros deberíamos de ver al momento de seleccionar un hueso y entrar a las propiedades del hueso. Vamos a tener tres tipos de dinámicas en cada hueso. Vamos a tener dinámicas en ángulos, posiciones y escala. Esto va a depender de lo que tú quieras animar. Les explicaré cómo funcionan las dinámicas en los huesos con ángulos y el resto de posición y escala es prácticamente lo mismo. Simplemente lo que va a variar es que la dinámica ya no se va a agregar en el ángulo de movimiento, es decir, esto ya no va a funcionar en ángulo, sino que en escala o posición, que sería posición es esto cuando lo mueves así y escala es cuando haces esto. De esa manera las dinámicas van a interactuar. Muy bien, volviendo a las dinámicas en el ángulo, vamos a tener 4 campos disponibles en cada una de las dinámicas, posición, escala y ángulo. Vamos a tener 4 campos disponibles. Quiero que imagines cada campo de esta manera. El primer campo va a representar la fuerza de empuje que tendrá ese hueso para moverse. Imagina que tú pues empujas un resorte y dependiendo la fuerza con la que tú empujes ese resorte, pues así se va a mover el resorte. Esta es la fuerza de empuje, la fuerza inicial que el hueso tendrá para moverse. Grábate eso en la cabeza. El primer campo es la fuerza de empuje. El segundo campo es el resorte. ¿Qué tanto el hueso se va a mover o a tambalear? Vamos a imaginar el segundo campo como un resorte. Ya saben que los resortes se estiran y se contraen y a veces quedan tambaleándose un tiempo. Entonces, el segundo campo, imagínatelo como un resorte. Y el tercer campo, el dumping, imagínatelo como un corrector de ese resorte. ¿Qué pasa si este campo estaría en cero? ¿Qué va a pasar? Que el resorte, el spring, el campo del spring, se va a mover infinitamente, es decir, que no se va a detener porque no va a tener un corrector de ese movimiento que haga que el hueso vuelva a su posición real, o sea, su posición base. Entonces, si tú empujas un resorte, el resorte se va a empezar a mover, imagínatelo así, un resorte que se mueve de izquierda a derecha infinitamente porque da la casualidad que no existe una fuerza que contenga ese movimiento, es decir, no existe una fuerza que haga que el resorte vuelva a estar rígido sin movimiento. Eso es lo que hace el dumping. Entonces, esto es 1. Y el cuarto campo es el peso que va a tener el hueso, es decir, que entre más alto sea el valor, el hueso va a pesar, digámoslo así, como un ladrillo. Y entre más bajo sea el valor, el hueso va a pesar lo mismo que una hoja de papel o una pluma. Básicamente es eso. Grábatelo eso en la cabeza. Voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que acabo de decir. El primer campo es la fuerza de empuje. Si el valor es suave, es decir, si el valor es bajo, el movimiento de empuje va a ser pequeño. Es como si tú simplemente tocaras el objeto con el dedo y lo retiraras rápidamente sin ejercer fuerza. Si el valor es alto, la fuerza de empuje va a ser muy brusca y este hueso se podría comportar como si fuera un látigo. Grábate eso en la cabeza. El segundo campo, el spring, es el resorte. Te digo, el segundo campo, imagina que es un resorte. Cuando tú colocas un valor bajo, el hueso se va a quedar como desplazado. Se va a mover más. Se va a mover más de izquierda a derecha y se va a continuar moviendo siempre y cuando el dumping no corrija ese movimiento. Pero si tú colocas un valor súper alto,
Imagina que el resorte es súper rígido y el movimiento se va a mover de hacia un lado hacia el otro, pero va a regresar a su estado base rápidamente. Se va a quedar rígido nuevamente. Y pues el dumping, como ya te lo dijo, es el que va a corregir ese movimiento. Es el que va a corregir la fuerza de empuje y el rebote que va a tener el hueso. Y el último pues es el peso del hueso. Entre más alto va a pesar como si fuera una piedra y entre más bajo va a pesar lo mismo que una página de papel. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que si nosotros movemos este hueso en la línea de tiempo de esta manera, así, y intentamos que se detenga, lo podemos dejar así, miren, damos play y pasa esto, miren. Miren, el hueso aquí se está intentando detener poco a poco, pero como no lo hemos regresado a su pose base, que tenemos que copiar estos fotogramas y aquí. Muy bien, entonces, la fuerza de empuje de este hueso es de 2, lo que viene predeterminadamente. Si yo doy play, pasa esto. Miren, aquí el dumping o el corrector del resorte está intentando corregir el movimiento y regresarlo a la pose inicial. Si yo quito el dumping, es decir, que no exista corrección, esto va a seguirse moviendo. Miren, miren, ven cómo no se detiene, ven cómo sigue moviéndose de izquierda a derecha sin parar. Es porque no existe un corrector, es decir, la fuerza que ejerciste al inicio sigue afectando el hueso y pues no se está corrigiendo. Esto quedó infinitamente moviéndose. Entonces, si nosotros colocamos un valor bajo del dumping, el hueso va a tardar mucho más en detenerse, porque es un corrector liviano al movimiento del resorte. Miren, aquí 0.4, doy play, y pues esto va a tardar un tiempo en detenerse, porque el movimiento de corrección es muy suave. Esto va a seguir moviéndose, incluso puede llegar a los 3500 fotogramas y esto se va a seguir moviendo, aunque sea de manera así despacio, pero se va a seguir moviendo. Miren, ya llegamos al fotograma 600 y esto se sigue moviendo. Entonces, si nosotros aumentamos el dumping, si la fuerza del dumping es mayor al del resorte, esto se va a detener de golpe. Miren, 10.30 y miren, ya se detuvo. Es porque la fuerza que se ejerció para corregir el movimiento es superior al movimiento que tiene el resorte. Entonces, de esa manera, tú puedes corregir con el dumping la fuerza ejercida que está haciendo el resorte para rebotar. Ahora bien, recuerden que si la fuerza del resorte es baja, esta se va a quedar desplazándose de izquierda a derecha. Pero si es alta, por ejemplo, miren aquí, voy a colocar el corrector en 0. Voy a aumentar el spring, el resorte, a 8. Entonces, esto hace que el hueso se convierta en algo rígido. En el momento que yo doy play, pasa esto, miren. El hueso es rígido. Ya no se mueve tanto de izquierda a derecha. Se intenta mantener centrado, pero se sigue moviendo. ¿Por qué? Porque no hay un corrector. Esto también se puede animar en tiempo real y si yo aumento el dumping, esto se va a ir corrigiendo. Miren. Listo. Aquí se detuvo, aunque todavía se sigue moviendo un poco. No se nota, pero sigue, aquí se detuvo ya. Y si ahora nosotros quitamos el dumping, pero es el spring, lo colocamos menor, digamos en 0,10, entonces se va a quedar desplazándose mucho más tiempo. Miren, miren, es mucho más lento el movimiento, pero se sigue desplazando y ya no se trata de mantener siempre en el centro el hueso, simplemente se mueve infinitamente. Como no hay un corrector, se mueve infinitamente de izquierda a derecha, como si fuera la aguja de algún, ¿cómo se llaman esas cositas? Que hacen clic, clac, clic, algo así, no me recuerdo cuál es el nombre, pero básicamente aquí se está moviendo. Aquí nosotros podemos detener esto aumentando el dumping para que frene el hueso. ¿Listo? Miren, aquí lo frenó. Muy bien, aquí tengo otro ejemplo más que he hecho, que es el típico, creo que ya han visto esta especie como juguete o decoración, que es un resorte que a veces tiene
la figura de algún animal o estas cosas, pues. Ahora bien, miren, si yo muevo esto acá, de izquierda, aquí en derecha, y aquí pues lo voy a intentar regresar a su estado base, a posición base. Y miren, vamos a ver los valores. Este hueso tiene 2, 2 y 1, el valor predeterminado que te pone mojo. Entonces pasa esto. Miren. Miren cómo se mueve como si fuera un resorte. Y aquí pues el dumping está corrigiendo el movimiento hasta que este quede completamente estático. Listo. Ahora bien, si yo a este hueso, vamos a poner esto por acá y esto acá. Si yo a este hueso le coloco una fuerza de empuje grande, esto es lo que pasa. Miren, se vuelve un poco más loco y llega a un punto de que hace esto, como que se deforma demasiado y hace esto y luego se empieza a corregir. ¿Por qué se corrige? Porque estos huesos también tienen valores, estos huesos también tienen dinámicas. Si yo quitara las dinámicas de todos estos huesos y dejo únicamente dinámicas en este hueso, va a pasar lo siguiente, miren. Es muy rígido. Entonces, a veces tienes que tener muy en cuenta y tienes que analizar muy bien cómo vas a aplicar las dinámicas en una cadena de hueso. ¿Por qué? Porque aunque este hueso de acá tiene dinámicas fuertes, estos huesos de acá tienen sus propias dinámicas. Por ejemplo, mira, este tiene una fuerza de empuje menor a la del hueso base. También tiene un movimiento de resorte diferente o puede tener diferente al hueso base y una corrección de ese resorte diferente al de este. Entonces, cada hueso va a ir rebotando y corrigiendo el movimiento de cada hueso. Te explico. Este hueso va a el dumping de este hueso va a corregir el movimiento de este hueso y así sucesivamente. Si yo quito el dumping, por ejemplo, de este hueso, este se va a seguir moviendo aunque los demás se detengan. Miren, voy a dar play y miren lo que va a pasar. Este hueso que tengo seleccionado se va a seguir moviendo. Miren, ahí se quedó moviendo. Miren, los demás ya se detuvieron. Pero este se sigue moviendo y este está haciendo que se mueva otro de arriba. Entonces, tienes que tener muy en cuenta los valores que vas a utilizar en una cadena de huesos. Porque, digámoslo así, que el dumping de cada hueso va a afectar a los demás huesos también. Porque miren, aquí este dumping no existe. Entonces este hueso se sigue moviendo y sigue afectando a este que debería de haberse detenido en el momento que se detuvieron estos. Entonces, por ejemplo, miren, si yo a este lo subo mucho y eso significaría que este hueso se debería de detener rápidamente, los de abajo se deberían de seguir moviendo, aunque este pues ya se debería estar detenido. Pero como los de abajo se siguen moviendo, el movimiento de los de abajo va a afectar a este y al mismo tiempo va a afectar a este. Vamos a dar play. Y miren. Este hueso ya no se mueve, está completamente rígido. Y miren, para que lo noten mejor, le voy a cambiar el color a un color, creo que azul, sí se nota bien. Entonces, ya saben que voy a quitar esto. Miren, en el momento, aquí uno puede ver que el hueso se ha doblado. Eso significa que el dumping aún no ha corregido el movimiento, pero llega a un punto en que el dumping frena de seco y este hueso prácticamente ya está rígido, pero se sigue moviendo porque las dinámicas de estos huesos afectan a este que tiene estas dinámicas activas, estas de aquí, porque aquí este hueso sigue teniendo una fuerza de empuje y un resorte. Aunque ya esté rígido, la fuerza de empuje sigue interactuando con este hueso porque estos de abajo lo siguen moviendo. Y obviamente este hueso está afectando a este que sí tiene un dumping. Entonces vamos a dar play y miren, aquí ya prácticamente ya está rígido, ya no se mueve. Pero
se sigue moviendo gracias a la influencia de estos huesos de aquí abajo. Y lo mismo tienes que tener en cuenta que estos huesos tienen un peso. Ahorita el peso, digamos que es un peso normal. Vamos a colocar esto en 1. Es un peso normal. Tienen 1,30. Un peso normal. Si nosotros hacemos esto muy pesado, por ejemplo, así, entonces, aunque este hueso se siga moviendo, estos se van a mantener rígidos. O sea, el movimiento de las dinámicas no es suficiente para controlar el peso del hueso. Voy a dar play. Miren, ni siquiera intenta doblarse. Esto está demasiado pesado. Prácticamente diría que tiene el peso de un bloque de cemento. Más o menos así. Miren cómo se comporta. Se sigue moviendo gracias a la fuerza de empuje, al resorte y al dumping. Pero el peso es demasiado grande para que se comporte como un resorte normal. Y básicamente eso es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer estas cosas. Vamos a colocarlo en 1,50 y si doy play pasa esto. Ahora sí ya se está comportando como un resorte más o menos normal. Esto es de ir probando y corrigiendo el movimiento. Por ejemplo, mire, la fuerza de empuje aquí es grande, pero si yo le coloco un dumping pequeño, pues el rebote se tendría que tardar mucho más en corregir. Miren. Y se sigue moviendo. Mira. Hasta que se empieza a estabilizar gracias al corrector del resorte de los demás huesos. Y pues básicamente eso es lo que tendrías que entender, cómo es que funcionan estas cosas. Bueno chicos, espero que me hayan entendido. Si no me entendieron muy bien, pues pueden dejarme en la caja de comentarios sus dudas y yo intentaré responderles lo más pronto posible para aclarárselas. Si el video les gustó, no olviden dejar su poderosísimo, suculento y sensualón like, un comentario aquí abajo y nos estaremos viendo pronto. Chao, chao, espero les haya sido de utilidad. Chao, chao.